Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un podcast más de El Podcast de Voy al Teatro. Este podcast, como ustedes ya conocen y las personas que nos sigan de antes, en el que platicamos con creadores, creadoras de México, de los distintos estados de la República para conocer su trabajo, pero sobre todo también su vida, estos aspectos personales que siempre atraviesan la parte de la creación escénica y que muchas veces se quedan a un lado y que aquí en este podcast es lo que nos interesa recuperar, además de mostrar pues a los talentos que tiene nuestro país. Si no se han suscrito a través de las distintas plataformas, les pido que lo hagan, que lo puedan compartir para que estos materiales puedan llegar a más personas. En las artes escénicas nunca nos sobran este tipo de esfuerzos. Y bueno, después de este pequeño intro como cada episodio, estoy muy contento el día de hoy de recibir a una persona a la que he podido conocer desde hace ya varios años, que además de admirar su trabajo, me parece que ha logrado impactar muchas áreas, no solo el teatro, sino que el trabajo que representa tiene aspectos de arquitectura, de diseño y de la plástica artística, en fin, un montón de aspectos que entran en el universo de los títeres. Muchos de ustedes ya lo conocen y él es Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel Ángel, bienvenido. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Con un poco de calor. Ay, oye, pues uno no imaginaría que en estos lares del planeta en donde estás haría calor. Sí, hoy hace muchísimo calor. Ahora no extraño Guadalajara, arriba de los 35 grados, una cosa así. Entonces. No puede ser, no lo extrañas, definitivamente no lo extrañas. Oye, pues estoy muy contento de que estés aquí. Muchas gracias por darte este espacio para platicar. Y pues lo primero que te preguntaría, un poquito te lo pregunté ahí off the record, decía hace rato, pero ya ahorita con el podcast iniciado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Miguel en estos tiempos, en este 2024, en este junio? ¿Cómo estás? Pues fíjate que estoy muy bien. Me encuentro muy bien por muchas cosas. La vida me ha tratado bien últimamente y estoy regresando a hacer cosas que dejé de hacer hace mucho tiempo por dedicarme exclusivamente a la dirección escénica y a la gestión y estas cosas. Entonces a la distancia tengo un poco más de tiempo de seguir jugando y experimentando con objetos y con títeres, ¿no? Entonces después de hace muchos años comencé un proyecto en donde volví a la escena, fíjate, curioso. Tenía muchísimos años que no estaba de ese lado. Yo no me considero un animal escénico, pero esta inquietud me volvió a subir a las tablas y me siento muy contento, como muy renovado en ese sentido. Oye, pues justo ahorita que dices hablando de volver, te invitaría ahora que volvamos, pero un poquito, unos añitos atrás, que fue ese momento en el que el teatro llegó a tu vida, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento en el que llegó el teatro, las artes escénicas y que dijiste, sí me quiero dedicar a esto? Pues sí, hace un ratito, hace muy poco tiempo. No, fíjate, ya casi, yo creo que nos acercamos a los 30 años, 20 y tantos años. Pues fíjate que fue un poco, no creo mucho en las casualidades, pero a veces funcionan como para dar una referencia, ¿no? La palabra. Yo creo que estaba buscando en aquel tiempo, yo quería dedicarme a hacer animación, fíjate, a animación cinematográfica tradicional, stop motion o dibujos animados. Me gustaba mucho todo ese universo creativo y pues bueno, dibujo desde niño. Es una de mis pasiones y cosas que nunca he dejado de hacer y que espero no dejar de hacer nunca. Y eso me llevó como a buscar esta posibilidad. Y en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, finales de los 90, pues no existía ninguna carrera o cosa parecida
que pudiera brindar esa posibilidad. Entonces la mayoría de animadores, que ahora son los grandes animadores de Guadalajara, que son amigos, todos ellos se formaron de manera autodidacta. Y bueno, yo encontré por ahí en una carrera en la Universidad de Guadalajara que tenía cierta relación con este universo gráfico y visual, ¿no? Como se llamaba diseño para la comunicación gráfica en ese tiempo, que es diseño gráfico realmente. Sí. Ahí había algunas materias interesantes en este sentido y pues bueno, fue lo que tenía a la mano, decidí entrar ahí. Me arrepentí mucho varias veces, intenté salirme de la carrera porque el enfoque era 100% mercadológico y aparte, bueno, no existen las computadoras como ahora, ¿no? Teníamos un laboratorio de computadoras, hasta 9º semestre conocí la computadora, te puedes imaginar, todo era análogo, hecho a mano, sí. Lo cual a mí me gustaba mucho porque trabajábamos de manera artesanal, literalmente, ¿no? Y me sirvió también. Entonces, por ahí, en el último semestre de la carrera, conocí un taller de títeres que daba Nacho Cucaracho, el director de la compañía La Cucaracha, que es una de las más antiguas de Guadalajara, la segunda más antigua, después de La Cooperacha. Y bueno, entré a ese taller y al momento de conocer este universo plástico y dramático, fue como un enganche inmediato, ¿sabes? Fue como detectar y decir, esto es lo que quiero hacer, porque a final de cuentas es la animación más vieja que hay. Yo quería hacer animación y encontré con la raíz de la animación. Entonces, eso me movió mucho, me flechó, y me quedé con La Cucaracha trabajando poco tiempo realmente. Estuve con ellos girando y conociendo un poco más de su trabajo. Y después decidí emprender un proyecto propio. Y fue curioso porque este proyecto que inicié, mi primer proyecto, digamos, de títeres, fue mi tesis de la escuela, de la universidad. La primera obra de títeres que hicimos ya con el grupo, el colectivo Tlacuache se llamó, un proyecto que formamos con unos queridos amigos que en paz descansen, Leo y Yaque, después Jonathan, y otro amigo que se llamaba Nico, desde luego More Satarain, mi compañera de codirectora y cofundadora de Luna Morena. Hicimos este colectivo, hicimos esta obra, y fue mi tesis, ¿no? Me costó mucho trabajo justificar y fundamentar todo este proceso para la escuela, pero se logró. Y fue muy bonito, fue muy simbólico, porque en ese momento como que todo comenzó a tomar forma en el camino que había emprendido, ¿no? Entonces, así comenzó, así conocí los títeres. Mi acercamiento hacia los títeres fue por su naturaleza plástica. Los títeres tienen dos naturalezas, comparten dos naturalezas, y una de ellas es la plástica y la otra es la dramática. Y mi enganche fue con la plástica, ¿no? Por naturaleza. Y ya después, en el camino, conocí la otra parte, que era todo lo que tiene que ver con la dramaturgia y con el contar historias a partir de la teatralidad. Y bueno, en el camino fui descubriendo y estudiando todo lo relativo a eso. Y después, bueno, hubo un momento en el que comenzamos, creo que a madurar ciertas ideas y a generar los primeros proyectos de Luna Morena ya de una manera como más integral, ¿no? Ya conociendo este lenguaje cada vez más, y que, bueno, a final de cuentas es el lenguaje que nos tiene aquí, que nos hace el contacto con la sociedad, con el otro, y todo lo que ya sabemos, las bondades que tiene el teatro, bondades y sufrimientos, como hablábamos hace un rato. Y de esa manera, pues natural, casual, que repito, no creo en las casualidades, más bien causal, alguna causa en algún universo paralelo se conjugó para que eso sucediera, ¿no? Oye, y desde el lado personal, ¿qué fue lo que te dieron los títeres? Porque bueno, tú lo sabes, es muy natural también que muchos creadores y creadoras
digamos que prueben o pasen por distintas áreas o distintas especializaciones dentro de las artes escénicas, ¿no? Que algunos empiezan en danza, pero luego terminan justo en una cuestión más teatral o en la música. O sea, digamos, es un camino como muy, pues, de experimentar, pero en tu caso tienes más de 20 años con los títeres, ¿no? Claro, te has permitido meter la interdisciplina, pero has seguido en el eje de los títeres. ¿Qué te dio a ti como persona? Que luego creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque si no te da a ti cosas como persona, pues por más que digas qué padre trabajo, pues no hace sentido, ¿no? Desde lo personal, ¿qué te dieron los títeres? Pues fíjate que muchas cosas, creo que lo acabas de mencionar, creo que el teatro ahora lo llamamos el teatro de formas animadas, que es un mote que a mí me gusta porque incluye muchas posibilidades de pensar la objetualidad en la escena, no solo los títeres, sino los objetos, las máscaras, todo elemento plástico que puede tener una representación escénica y que puede ser el eje central de una historia, ¿no? Creo que la versatilidad del teatro de títeres, su posibilidad de ser un medio de comunicación integral, eso es una de las cosas que más me atrae a mí, porque el teatro de títeres históricamente está muy relacionado, fíjate qué curioso, en todas las culturas donde surgen los títeres, está relacionado con con lo religioso, y más que con lo religioso, yo diría con lo espiritual, ¿no? Entonces las tradiciones más antiguas de títeres surgen desde las religiones, y desde ahí, bueno, ya nos está hablando un poquito de esta naturaleza sagrada, filosófica y espiritual de este arte, ¿no? Cómo a través de los objetos nosotros podemos comunicarnos con los seres humanos y también con otras entidades, o representar otras entidades, o evocarlas, o tener contacto con ellas, ¿no? Creo que el títere nos ha ofrecido como esa gran posibilidad de, como lenguaje integral, ¿no? De comunicarnos con nuestro entorno, con nosotros mismos, con la gente, ¿no? A mí creo que los títeres me han dado esa posibilidad. Soy un poco antisocial, y los títeres y el teatro en general me han hecho tener ese contacto con la gente que yo no tengo de manera ordinaria, ¿no? Entonces, creo que ha sido como mi nexo también con la sociedad. Gracias el objeto ha sido ese puente comunicativo. Y repito, siento que es un medio de comunicación integral. Esto lo digo ya de manera casi automática, pero lo creo. El títere puede hablar con discursos racionalistas, puede hablarle a la razón, ¿no? Puede hablar de un tema que involucre la inteligencia y el razonamiento humano, ¿no? Puede hablar de algo documental, puede hablar de ciencia, puede hablar de cosas que involucren la razón. Un títere puede también hablar desde un punto de vista emotivo. Hay en el títere esa posibilidad desde niños. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos muñecos o muñecas desde niños, conocemos muy bien esta parte porque a través de estos objetos queridos nosotros desarrollamos un contacto con el entorno, con nuestros padres, con nuestros miedos, y vaciamos en estos objetos un montón de cosas a nivel emotivo también, ¿no? Tristezas, en fin, en el plano también espiritual, el títere tiene esa posibilidad, repito, de evocar, y siempre lo ha tenido, de evocar esas presencias, esos pensamientos o esos dogmas en algunos precisos ejemplos, esos dogmas de fe, ¿no? El títere representa a los dioses. A final de cuentas, hay una descripción del títere muy bonita que dice que cuando
los seres humanos le pusieron nombre a las fuerzas de la naturaleza, nacieron los dioses. Cuando los dioses tuvieron forma física, nacieron los iconos o imágenes. Y cuando esos iconos tuvieron movimiento, nacieron los títeres. Entonces, es una manera de representar lo que no podemos representar y a nosotros mismos, ¿no? Claro. El viejo vecindario poco a poco está siendo vendido. En medio del ruido de maquinaria de construcción, Estela busca amarrarse a sus raíces. Germán y Alberto debaten el futuro de su propiedad. Afuera, un guía de turistas invita a conocer las fincas. Este es el panorama en que habitan las personas del barrio Libertad. Detrás de los escombros. Se presenta el 29 de junio a las 19 horas en Estudio Diana, en Guadalajara. La danza plantea una búsqueda que relaciona la imagen literaria llevada al cuerpo y la interiorización en el campo de la psique. El punto de partida es la pregunta: ¿qué vio la mujer en el fondo del mar? Sobre el rumor del oleaje. Se presenta el 25 de agosto a las 19 horas en Foro Larva, en Guadalajara. Danza que nos devela desde un estado atemporal el encantamiento, progresión, experiencia del arrullo naciente de un fuego niño arropado por la perpetuidad. Arrullo del fuego. Se presenta el 18 de agosto a las 19 horas en Foro Larva, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, y pues claramente, ahorita viste como un poquito de introducción, pero claramente hablando de esta devoción espiritual y de estas religiones, pues tu religión se volvió, y tu catedral se volvió algo llamado Luna Morena, ¿no? Desde hace ya varios años hasta el presente. Después de este proyecto que fue pues el Tlacuache, ¿qué te hizo generar este espacio tuyo que, claro, has compartido con un montón de personas, ¿no? Esto nunca se hace solo, pero ¿qué te hizo buscar el generar tu propio espacio? Pues fíjate que lo hablábamos también hace un momento. Los sueños que uno tiene en el ámbito artístico y teatral en México, creo que no existe otra posibilidad de alcanzarlos más que generando tus proyectos personales, tus medios, tus recursos para poder echar a andar todos estos proyectos y planes, ¿no? Creo que después de la experiencia que tuve con estos dos primeros proyectos de títeres, donde comencé en La Cucaracha y después con el Tlacuache, me dieron a mí como muchos elementos para querer hacer e investigar e indagar cosas que me interesaban, ¿no? En distintos momentos de mi vida, estos 20, casi 5 años con Luna Morena. Entonces, pues tuve la fortuna de pasar por un diplomado que fue el primer esfuerzo académico de organizar todo lo relativo a la gestión cultural en Guadalajara, hace muchos años, en el 97, me parece, 96, 97. Se hizo este diplomado que al principio yo no era claro, digamos, esta noción que ahora tenemos de la gestión cultural, pero fue un primer esfuerzo para justamente organizar todo este universo de lo cultural a nivel no solo académico, sino también social, legislativo, en fin. Entonces, por ahí también se atravesó en mi camino, tomé este diplomado y me dio las herramientas para poder pensar la manera en cómo organizar y tratar de sistematizar o crear una cierta metodología para poder llevar a cabo estos planes o estos proyectos.
me dio las herramientas metodológicas para poder comenzar el planteamiento del proyecto, cómo organizarlo, cómo pensarlo, cómo evaluarlo, cómo gestionarlo, ¿no? Creo que para mí fue mi universidad este diplomado, que después se convirtió en carrera, ahora ya hay maestría, pero los gérmenes de todo lo que hay ahorita en gestión cultural, que fueron las mismas personas las que lo iniciaron, Blanca Brambila en Guadalajara, junto con una serie de personas del antiguo Conaculta de México, comenzaron a crear todo este concepto que ahora ya es aceptado y ejercido, que es la gestión cultural, ¿no? En ese sentido, tuve la fortuna de pasar por ahí y de obtener estas herramientas que, bueno, todo artista creo que necesita para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Antes no lo sabíamos y todavía mucha gente no lo cree, pero cuando entra en el terreno de lo profesional, de querer vivir de lo que hace, ahí es donde te vas encontrando con todas estas cosas, ¿no? Hablábamos que son como obstáculos cada vez más difíciles, el entrar en estas dinámicas desde lo económico, lo legal y después cómo organizar. Es muy bello nuestro trabajo cuando estamos en la creación, ¿no? En la etapa creativa, donde eres libre, donde generas equipos de trabajo, de intercambio y ahí vuelas. Pero en el momento en que hay que pagar una renta, en el momento en el que hay que obtener recursos para producir, bla, 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 ahí es donde te topas con suelo, con pared y nada, te toca salir adelante, ¿no? Y gracias a estas herramientas, pues uno puede encontrar los caminos para sortear este universo de la realidad. Y bueno, en todo esto fue de esa manera, junto con mi compañera Ana, que fuimos encontrando la manera de complementarnos para comenzar este gran proyecto que se llama Luna Morena y que ha cambiado con el tiempo y que sigue cambiando y que ha pasado como por muchas etapas, ¿no? Ella y yo comenzamos este proyecto y después, como tú decías, fuimos invitando a más personas a que se unieran y que lo fueran enriqueciendo, complementando. Al principio ella y yo hacíamos todo absolutamente. La producción, los vestuarios, los títeres, las máscaras, la gestión, la venta, cargar, actuar. Todo lo hacíamos nosotros en pequeños formatos, como muy familiar, y que fue creciendo hasta el momento que la necesidad creativa, económica, también la ambición artística nos llevó como a tratar de emprender proyectos cada vez más grandes, más difíciles, con más gente, con más posibilidades en todos sentidos. Y así fuimos andando los caminos, ¿no? No dejamos de parar. Mucha gente a veces piensa, cuando escucha Luna Morena, pues piensa que hemos estado en el privilegio toda la vida, ¿no? Es decir, con proyectos grandes, con muchos apoyos, con mucho trabajo, y no, realmente comenzamos en la calle, literalmente, dábamos funciones en las plazas, pasábamos el sombrero. Son cosas que la mayoría de las personas no conocen, pero así comenzó Luna Morena, con 2 personas aferradas a una idea, con pequeños destellos de creatividad, que poco a poco, gracias a la organización y creo yo, a un aferramiento y a una búsqueda pues muy honesta, fue avanzando y se convirtió en lo que ahora es. Entonces, es un resumen como muy escueto, pero todo comenzó con esos sueños de 2 personas al que después se unieron mucha gente de muchas áreas, porque también los títeres nos permite eso, ¿no? El títere claro, está como en medio de muchos caminos. Oye, y en esta evolución y en esta ambición artística, en ese camino,
pues llegó Canek, ¿no? Que ya tú me dirás si es correcta mi percepción. Mi percepción como espectador de esto es que Canek vino a ser un parteaguas para la compañía, sobre todo porque logró llegar a esferas en las que las artes escénicas independientes no suelen llegar, que son como esferas más mainstream, ¿no? O sea, esferas que el gran formato pues alcanza a tocar, pero además no siempre, o sea, puedes tú producir algo de gran formato y que aún así logre no trascender, y Canek creo que lo hizo, y que es, desde mi perspectiva, es como el el antes de Cristo de Luna Morena, porque claro, han producido proyectos de muchos tamaños, naturalezas, jugando con cosas más experimentales, corporales, danza, pero ahí hay como un punto medio. Te haré una pregunta compuesta, si coincides con mi perspectiva, y segundo, que también nos pongas un poquito de contexto, cómo es que llega Canek, la idea de hacer Canek. Sí estoy de acuerdo contigo. Canek representó y representa, porque todavía está vivo después de muchos años, representa un antes y un después en la compañía, en todo sentido, en cómo, en la manera de producir, en la manera de hacer la difusión, en la manera de hacer un montaje, ¿no? Con todas las complejidades que eso requiere, en todos sentidos, económico, político incluso. Pues es una cosa muy rara que nos tuvimos la suerte de llevar a cabo gracias a la confianza y a que se juntaron pues muchas cosas, pero a la confianza de alguien que produjo, que creyó en nosotros, que produjo la obra. Y bueno, fue el inicio de una serie de un camino en cuanto a producciones de cierto formato, ¿no? De un formato grande para espacios grandes. Fíjate, fue muy loco. Canek nace porque nosotros organizamos el Festín de los Muñecos, que el próximo año cumple 20 años ya el festín, en el 2005, el primer festival de títeres de Guadalajara, y bueno, uno de los principales promotores era el Teatro Diana, que es un teatro enorme en Guadalajara. Entonces, para el festival, yo siempre tenía la necesidad de llevar compañías de formato grande para ese teatro. Entonces, los primeros años, pues sí, conocí mucha gente, llevamos compañías de varios lugares, y hubo un momento en el 2008 en donde no encontraba compañías de ese tamaño, ¿no? Porque es raro. Realmente los títeres, normalmente los titiriteros, las compañías de títeres, pensamos en la movilidad, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, realmente. Entonces, las obras de este formato, pues como tú dices, son raras. Primero, para producir se necesita mucho dinero, después para viajar es muy difícil, etc. En el 2008 no conseguíamos ninguna compañía por ningún lado. Entonces, no queríamos que se nos cayera el apoyo del teatro, y entonces fue en un arranque de osadía de mi parte, el proponerle a la directora del Teatro Diana, María Luisa Melendres, que se convirtió en nuestra madrina después de muchos proyectos, proponerle esta loca idea, ¿no? Porque además yo había criticado mucho el Teatro Diana antes de todo esto. Yo fui cuando se inauguró el Teatro Diana, fui de los primeros que saltaron a gritar cosas, ¿no? Ya sabes, teatrero, sí. rojillo, joven, tirando mierda a diestra y siniestra. Sí. Lo que se tiene que hacer a los 20. Exactamente. Y pues bueno, me cayó la boca con guante blanco, y fuimos de las primeras compañías que nos presentamos ahí. Fue muy loco, la vida como da vueltas, ¿no? Y te pone como en tu lugar. Pero bueno, entonces gracias a esta osadía nace Canek, porque no encontramos un grupo, un formato para presentar. Hicimos esta obra para ese festival, que fue una locura, porque organizar el festival a la par de un estreno, que aparte era nuestro primer estreno gran formato, fue una de las experiencias más duras, pero también más motivadoras, ¿no? Wow, así nace Canek. Sí.
Y abrió la puerta para posteriores producciones, porque nos dimos cuenta que existía un nicho de teatros de más de 1,000 personas en todo México. Entonces, y no solo en México, fuera de México, Canek comenzó a viajar fuera del país, entonces era una cosa muy rara. Y hasta la fecha, ¿no? Seguimos cada año presentando Canek y tenemos ahorita a la puerta posibles giras al extranjero con esta segunda versión que hicimos después de muchos años. Oye, me gusta mucho como esto que mencionaste de la ambición artística y cómo aterriza con la historia de Canek, porque pues sí lo voy a decir, no, tomar ciertos riesgos no es algo que sea muy de nuestro gremio, o sea, la verdad. Y no es un juicio, se entiende que hay complejidades, pero me parece que hay momentos que uno podría aprovechar para dar ese paso más allá. Y este ejemplo que Luna Morena tiene con Canek, pues es muy notorio, ¿no? Porque además, como ya lo mencionaste, eso abrió la puerta a otros varios más espectáculos de gran formato que tienen ustedes. Pero que además nunca soltaron el pequeño formato, ¿no? O sea, que incluso tú lo mencionabas con la obra de Cuentos para no dormir, que era su caballito de batalla. Me acuerdo de una conferencia que alguna vez llegaste a dar y escuchaba eso. Y ahora, hablando justo de eso y conectándolo con eso, pues Luna Morena tiene toda una estructura. De pronto nos peleamos con esa palabra en el sector, pero tiene una estructura empresarial en el sentido tan sencillo de que se tiene que organizar un montón de gente, ¿no? Labor ni sencilla ni menor, ¿no? Que quisiera preguntar, ¿cuáles han sido algunas de las complicaciones de dirigir un proyecto de esas magnitudes, ¿no? O sea, porque como un poquito también platicábamos off the record, solemos hablar mucho pues de todo lo positivo en este sector, ¿no? Y ya todo nos sale bien, ¿no? Y desde que existe Instagram mucho más, ¿no? Pero ¿cuáles han sido algunas de esas complicaciones que nos pudieras compartir de llevar a cabo un proyecto así de grande? Porque pues no viene gratuito, ¿no? O sea, no viene acompañado de un montón de cosas que hay que asumir. Pues yo creo que en el camino de la producción en México en Guadalajara es muy difícil, tú lo sabes muy bien y toda la gente que se dedica al teatro, es muy difícil hacer teatro. Es una carrera muy matada en muchos sentidos, ¿no? Y una de las mayores dificultades, creo, que hemos tenido es organizar los grupos de trabajo en relación a sus tiempos. En México y en Guadalajara, para vivir del teatro, uno tiene que hacer muchas cosas, tener muchos proyectos. Entonces, el organizar las agendas, por ejemplo, de los integrantes de los grupos, es una de las cosas que más pesadillas nos dan, ¿no? Más dolores de cabeza. Porque, pues, uno tiene que comprender que todo el mundo tiene muchos trabajos que hacer, ¿no? Y entonces el hacer ese rompecabezas de planeación, creo que es lo más difícil a nivel organización. Trabajar con grupos también a nivel ya de lo humano, pues también es muy difícil y muy desgastante en muchos sentidos, ¿no? Y cuando son grupos numerosos, pues bueno, son como familias en donde pues las relaciones humanas surgen a todos niveles y de todos colores. Entonces, el tratar de organizar los equipos, los grupos a nivel humano, a veces también conlleva como mucho desgaste energético. Sin embargo, en ese sentido, creo que lo que hemos hecho muy bien, porque a mí me gusta mucho pensar como la idea de familias, y cada proyecto nos ponemos a pensar qué tipo de familia necesita, ¿no? Entonces hay proyectos en donde se repite mucho parte de los elencos, pero hay otros en donde no.
porque la naturaleza de los proyectos a mí me hace pensar, repito, como en las necesidades que tiene el mismo proyecto, desde la relación cotidiana hasta lo profesional, hasta la escena, ¿no? Lo energético y lo material. Y me gusta mucho pensar así, y creo que se ha hecho bastante buen trabajo en ese sentido, y se ha balanceado un poco eso que digo. Y esa dificultad de relación humana a veces se ha convertido en algo muy bonito, que es subirte a un barco con gente con la que quieres viajar, ¿no? Que creo que es una de las esencias que también están dentro de la misión de la compañía, y que ahora, por mi edad y por la experiencia que me ha dado estos años, creo que es algo que tengo muy claro, ¿no? Ahora me gusta trabajar con gente que yo quiero trabajar, que admiro no solo en lo profesional, sino en lo humano, en el cotidiano, como personas, ¿no? Estoy en un momento de mi vida tan afortunado que procuro elegir los proyectos y a las personas con las que me quiero relacionar. Entonces, es algo que se aprende con el tiempo, y que, bueno, volviendo a lo de la dificultad, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos también es una gran dificultad en nuestro país. Desafortunadamente cada vez es más difícil levantar proyectos. A mí me da mucha pena ver, por ejemplo, proyectos que la gente tiene que hacer por necesidad y que se convierten como en proyectos desechables porque te dan 5 pesos, entonces no puedes dedicarle el tiempo que tú quisieras a un proyecto, ¿no? Tienes que hacer algo rápido, tienes que hacer algo para cumplir y next. Y así estamos todos los años peleando un huesito para hacer una cosita que después se va a la basura. Entonces, eso me da mucha pena y mucha tristeza. Creo que no está bien, y siempre hemos peleado por buscar como mejores posibilidades para dignificar nuestro trabajo. Pero bueno, desafortunadamente ahorita la manera como se están dando las cosas pues nos lleva a eso, ¿no? El gestionar los recursos es súper difícil, y más para proyectos que son o que requieren pues mucha gente, ¿no? Claro. Creo que esas cosas son las que más dificultad nos han dado. Oye, tener un proyecto como Luna Morena, justo como platicábamos con el caso de Canek, y que además a lo largo de más de 20 años, pues es un proyecto muy conocido, ¿no? Ha observado por muchos ojos, y muchos de estos ojos aplauden la labor y otros no. Yo te quisiera preguntar, más en un aspecto tuyo, como Miguel, ¿cómo has hecho para que estos ojos que no aplauden la labor de Luna Morena, que hacen la acción opuesta, que eso no te afecte a ti, o no se meta como hasta tu ecosistema? Porque pues no podemos decir que ese tipo de cosas no son que nos pasan desapercibidas, ¿no? O sea, al final, como seres humanos, las cosas te pueden llegar a atravesar. Me queda claro que ha sabido gestionarlo, ¿no? Porque si no, Luna Morena ya se hubiera quedado en su 5º aniversario. Pero desde el lado Miguel, porque como proyecto queda claro que lo han sorteado y que es un proyecto exitoso, pero como Miguel, ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho para acomodar este otro paquete negativo que incluye tener un proyecto pues como Luna Morena? Pues fíjate que no mucho. Tengo como la fortuna de que cuando creo en un proyecto, o cuando hago lo que siento y necesito y creo que es importante, se me resbalan muchas cosas, un poco como Keanu Reeves en Matrix. Todas las balas que van pasando las ves pasar. Realmente, en algún momento al principio, cuando comenzábamos, sí sentía raro, no comprendía de repente los balazos, ¿no?
Pero después, conforme vas conociendo el ecosistema, el gremio y muchas otras cosas de cómo se mueven allá en Guadalajara, pues vas comprendiendo un poco de dónde vienen, por qué la gente está enojada y que tiene sus razones también, ¿no? Creo que lo que nos ha salvado mucho es que nos gusta mucho trabajar en lo que creemos y creo que lo hemos hecho sin parar, es decir, creo que el trabajo habla por nosotros. Esa es una de las cosas que nos ha salvado, que nuestro trabajo ahí está, ¿no? No somos oportunistas, no somos alguien que quiera engañar o que quiera, sencillamente nos lanzamos por nuestros sueños y al final creo que eso es lo que habla de un proyecto como Luna Morena. Todo el trabajo que hay detrás, que además se hace con mucho profesionalismo y con mucha dedicación y con mucha entrega realmente, creo que eso habla por nosotros. Y ahora, creo que los años, estoy en una bendita edad en donde es todavía más fácil que te valga madre todo, ¿no? Es algo que me gusta mucho de mi edad, que en este momento de la vida realmente lo que uno busca es sencillamente calmar todas estas voces que te dicen hacia dónde tienes que ir, ¿no? Para mí es como un regalo de la vida, ¿no? El encontrarme en esta situación en donde dices, no, ya no quiero hacer esto, o ya no quiero trabajar por aquí, ahora necesito hacer esto, y me vale madre lo que piense quien piense, ¿no? Eso es maravilloso de mi edad, es una de las cosas que más me gustan, y creo que resume un poco tu pregunta. Creo que está ahí el escucharte, qué es lo que quieres decir y puedes decir y que crees que puedes aportar o que puede aportar un poco de felicidad o lo que sea a un entorno, o que simple y sencillamente puede convertirse en un puente de relación con el otro, ¿no? Con la otredad. Y de esa manera las cosas se dan por sí solas, o sea, todo cae por su propio peso, ¿no? Cuando uno hace las cosas de una manera, uno cosecha las cosas que siembra, ¿no? Si haces las cosas mal, pues te dan palazos la vida. Y si haces las cosas bien, o por lo menos con una convicción y con ciertos criterios éticos y artísticos, etcétera, pues la vida te va recompensando también, ¿no? Hemos vivido de todo, no quiero decir que todo lo hemos hecho bien, hemos aprendido a palazos con el error, que es uno de los principales maestros míos, con muchos errores, pero al aceptar dichos errores, creo que es como hemos podido avanzar también. Oye, estamos ya a punto de entrar en la etapa final de este podcast y me gusta siempre preguntarle a las y los invitados sobre dos memorias, dos recuerdos que tengan a lo largo de todo su trabajo. Uno que fuera muy positivo, ¿no? O sea, que fuera así muy, muy chido, que recuerdes con mucho cariño. Sé que a lo mejor puede haber varias, pero una que se te venga a la mente. Y otra también que fuera en su momento negativa, pero que también seguro dejó una enseñanza, alguna reflexión importante, ¿no? Algún suceso, algún momento. ¿Tú cuáles nos pudieras compartir de esto? Un recuerdo muy positivo y una negativa a lo largo de todos estos años. Ay, bueno, sí, como tú dices, hay mucho de los dos lados, pero justo porque hemos estado hablando mucho de Canek y está muy próximo porque lo tengo ahorita muy próximo también, acabamos de presentarnos hace poco y estuve recordando muchas cosas. Una de las más bonitas y más conmovedoras con esa obra fue cuando la vieron los hijos de Hermilo Abreu, que fue el escritor de Canek, de la novela original. Él murió ya hace algunos años, pero
fueron a Guadalajara a ver la obra los hijos de su primer familia, entre ellos Hermilo Abreu, hijo, que en ese tiempo, cuando él fue a ver la obra, tenía más de 70 años, el hijo, el primogénito. Wow. Fue súper bonito porque al final se acercó, se quedó la familia, fueron a hablar conmigo y él estaba llorando de la emoción y me hizo llorar a mí también. Pues soy Pues sí. súper fácil de hacer llorar, ¿no? Fue algo muy bonito lo que me dijo él, porque bueno, conocía de primera mano, pues imagínate, su padre escribió esa historia, tiene muchos datos biográficos, familiares y todo lo que puede tener la obra de tu padre, ¿no? Y cuando me habló del personaje Guy, que bueno, en la obra original Guy es como el mismo autor dice que es su autorreferencia. Guy es él, es Hermilo Abreu. Entonces, bueno, fueron palabras muy bonitas, nos la pasamos chillando ahí un rato, toda la familia. Pero fue muy, muy bello que ellos hayan ido desde Mérida, donde son, exclusivamente a ver la obra. Y bueno, fue una cosa muy bonita que vivimos. Y del lado negativo también ha habido como muchas cosas. Recuerdo una en particular que fue también como un balde de agua fría, fue como el entrar al mundo adulto, contemporáneo, legal de las cosas, que fue en un festín de los muñecos, en donde el ayuntamiento de Zapopan de repente nos canceló el apoyo para la realización de una edición del festival, faltando 20 días, ¿no? Una cosa así, después de... Sí. Y tuvimos que demandarlos y fue súper difícil porque me pasó 2 veces con el festín. Yo no sé por qué estoy ahí de aferrado, pero imagínate organizar un evento pues, que requiere mucho dinero, creer en la palabra de los políticos. Bueno, nunca lo he creído, pero he tenido que hacerlo, fingirlo. Y justamente 2 políticos nos han quedado muy mal, los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan en diferentes periodos, y nos han enterrado casi vivos, porque después de trabajo de 1 año, después de que los grupos ya estaban en sus agendas, incluso con Zapopan ya teníamos boletos de avión comprados, gestionados con recurso propio. Fue muy difícil y tuvimos la fortuna de movernos y gestionar, llevar a cabo el festival y después ganar el litigio, ¿no? O sea, ese fue, creo que una recompensa que sirvió como ejemplo para muchas compañías, porque creo que fue, si no me equivoco, no sé si el primero o uno de los primeros juicios que se hacen en contra de los gobiernos por un grupo artístico que se gana. Y bueno, nuestro abogado después fue contratado por el mismo municipio al que demandó. Fue algo como muy feo que vivimos y que nos afectó muchísimo en muchos sentidos, pero que después se convirtió en algo positivo, ¿no? Oye, sí, no recordaba eso, fue como recuerdo desbloqueado ahorita que lo mencionas y creo que es importante seguirlo mencionando porque es que no se nos olvide que hay antecedentes de esto, ¿no? Porque de pronto se piensa que uno está indefenso ante este tipo de dinámicas o instancias. Tenemos que defendernos como gremio y tenemos que hacerles saber a estas personas que tienen que cumplir su palabra, ¿no? Por eso tenemos que firmar contratos, etcétera. Es una cuestión Totalmente. Oye, un poco en este mismo tenor, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Del teatro, de las artes escénicas, de los títeres, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que más me gusta es, como lo hablábamos también fuera de micrófono, toda la parte creativa, la artística, la que nos lleva, la que nos atrajo originalmente a hacer lo que hacemos, ¿no?
que resurge cada vez que entramos en un espacio de laboratorio, empezamos a volar y a soñar, y en mi caso a dibujar, y en fin. Ese momento de libertad total es lo que yo no cambiaría por nada del mundo. Es lo que todavía me mantiene aquí. Y que bueno, a lo mejor se puede lograr de distintas formas. Yo justo ahora estoy encontrando otros caminos que no solo son los títeres como se puede lograr, ¿no? Los títeres son, y el teatro es también como un pretexto o un medio que uno elige para sentirse libre. Puede ser cualquier otra cosa, pero en mi caso ha sido esto. No lo cambiaría por nada. Y lo que no me gusta hacer es todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, con el gestionar los recursos económicos y organizar todo lo que tiene que ver con el dinero. Por eso le agradezco a mi compañera Ana Satarain, que es muy buena en eso, y que gracias a ella yo no tengo que meterme en esos lares desde el inicio, pero gestionar sí me toca hacer relación pública, me toca ser representante de la compañía. Son cosas que puedo hacer porque conozco muy bien mi oficio, pero no me gustan. Me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Incluso Sí. Puede parecer un poco engreído de mi parte, pero afortunadamente el grupo y el festival me permiten estar viajando a muchos festivales y conocer muchas personas, relacionarme, pero es algo que me estresa, ¿sabes? No está dentro de las cosas que me gusta hacer, pero tengo que hacerlas, porque creo que es parte de mi trabajo como codirector. Y bueno, las hago, pero no está dentro de mi espectro de placer. Totalmente te entiendo y te comprendo y coincido incluso. Es un lado ahí que justo se observa, ¿no? Como muy, muy padre o como, wow, sí, qué padre andar haciendo esas cosas, pero no, más allá de la superficie hay un montón de cosas que no. Miguel, quisiera cerrar haciéndote una pregunta, y es saber si tú tienes una pregunta. Es decir, ¿hay alguna duda, hay alguna curiosidad, algo que Miguel Ángel quiera saber sobre Voy al Teatro, sobre mí? O sea, como hay algo que tú quisieras preguntar sobre, ahora sí que volteando la mesa en este cierre, yo te he estado haciendo preguntas a lo largo de esta charla, pero ¿hay algo que tú quisieras preguntar? Esa sería la pregunta. Pues mira, qué buena pregunta. Sí. Me gustaría saber, conozco un poco todo tu trayecto y el proyecto, la evolución de Voy al Teatro. Me gustaría saber cuál es tu objetivo ahora con Voy al Teatro, con todo lo que tienen ahora como plataforma y toda la presencia que tienen a nivel nacional. ¿Qué es lo que sigue para Voy al Teatro? Hablando de esta ambición artística y más allá, y de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que a dónde quiere llegar Alan con Voy al Teatro? ¿O cuál es el siguiente paso a conquistar, ¿no? Sí, fíjate, me llama mucho la atención que preguntes eso, porque lo platicamos como equipo hace un par de semanas. Como que mucha gente pensaría que la respuesta sería como lo internacional o eso, pero en realidad no. O sea, en realidad lo que seguiría y que platicamos recientemente tiene incluso que ver como con un ajuste a nuestro lente, ¿no? Como plataforma, es buscar el desarrollo económico del sector, así de específico, ¿no? Porque lo analizábamos, le dábamos vueltas, platicábamos y llegábamos a que el 98% de los problemas de las artes escénicas es por la ausencia de recursos económicos, ¿no? Que ahí está, o sea, y que además también que no se habla como sector, que hay una cosa como, no sé aún cómo denominarla, pero es como todos sabemos que necesitamos el dinero, todos lo buscamos, pero nadie lo enuncia,
¿no? O sea, no dices que necesitas el dinero, que quieres ese dinero, pero sí metes las convocatorias, pero sí quieres que tu sala se llene, o sea, porque no es algo malo, ¿no? Y entonces, eso, o sea, el buscar que los proyectos, que los servicios, que los programas, que lo que hace Voy al Teatro pueda abonar a esa causa, porque nos poníamos a analizar como toda la cadena de producción y decíamos, claro, es que suena muy sencillo, pero en realidad es muy complejo. Si hay más dinero, todo lo demás se puede, ¿no? O sea, puedes producir otro espectáculo, puedes girar con tu obra, le puedes pagar mejor a tu equipo, a tu elenco, a tu equipo de creativos, puedes pagarte cosas importantes para ti, ¿no? O sea, si no tienes una seguridad social, entonces pagarte un seguro, aunque sea público o privado, puedes asegurar tu renta, tu comida, puedes darte unas vacaciones para que tu cerebro no colapse. O sea, es que son demasiadas las cosas las que atraviesan eso, ¿no? Y entonces, diría la frase, diría el meme, y estoy harto de que pretendamos que no es así, ¿no? O sea, que hagamos como que ese tema no, que aún después de tantos años siga habiendo como una cosa muy, muy conservadora alrededor de hablar de alrededor del dinero. Entonces diría que hacia allá estaremos reenfocando los esfuerzos para que pueda abonar hacia eso. Claro. Es una reflexión muy reciente, también lo tengo que decir, o sea, por eso decía que lo platicamos hace un par de semanas, y que ahora será profundizar, ¿no? En eso, porque pues ya lo dijiste varias veces con Guadalajara, pero en realidad es la realidad nacional que hemos podido mapear desde que esto se volvió nacional, valga la redundancia. En todos lados esto está bien mal, ¿no? Y sí queremos que sea distinto o menos peor, como quiera que sea. Entonces por ahí iría. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Oye, Miguel, pues muchas gracias por esta plática, gracias por compartir este lado que sí que tiene que ver con tu trabajo, pero que como ya ha salido ahí en distintos momentos, también tiene mucho que ver como con lo que tú vives, lo que tú piensas como persona, con lo que vas sintiendo, los momentos que te hacen llorar, ¿no? Que luego hasta uno trabaja por esos momentos, ¿no? Los momentos emotivos, los significativos. Entonces te agradezco mucho que hayas estado en este espacio, que nos hayas compartido esta microsíntesis de lo mucho que has hecho. No, pues muchas gracias a ti, Alan, y gracias por el esfuerzo que estás haciendo al levantar este proyecto de Voy al Teatro, que a todos nos beneficia, ¿no? Es muy admirable y yo desde aquí te digo que tienes todo el respaldo de todos, estoy seguro, y que pues adelante. ¿Querías fiesta? Hay que bailar. ¿Quieres fiesta? Vaya a comprar la serpentina. No, muchas gracias. Gracias, te deseo pues también suerte a ti y a todos, el equipo. Muchas gracias. Gracias también por compartir este último comentario. Siempre es bonito, ¿no? Como escuchar eso que luego uno se enclaustra en otro montón de cosas, como la gestión, lo legal, y como que de pronto esas cosas ayudan a seguir suavizando para avanzar en el camino. Pues muchas gracias nuevamente, Miguel. Gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron a través del canal de YouTube. Les pedimos que compartan y que se suscriban a estos materiales y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Cuídate. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.